esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Yulisa Mantilla Falcón. Ella ha sido elegida presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y es la primera peruana elegida para este cargo hasta el 2024. Por favor, corríjame esta información porque es por un periodo de tiempo importante. ¿Cómo está, doctora Mantilla? Muchísimas gracias y muy orgullosos de poder tenerla aquí. Muy buenos días, Mabel. Muchísimas gracias por la llamada. Es un honor realmente la designación, pero sobre todo lo que significa. Le comento, yo fui elegida en el 2020 para ser comisionada de la Comisión Interamericana por 4 años, hasta 2024. Pero el mandato de la presidencia que acabo de asumir, no creo que sea coincidencia, el 8 de marzo es por un año, el 8 de marzo de 2023. Día Internacional de la Mujer. Exactamente. Y es por eso también que queremos destacar esta designación, pero también para que nos cuentes cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y si es que esta comisión necesita ajustarse a los nuevos tiempos, a las dinámicas de los países. Le explico, Mabel. La comisión, como sabemos, fue creada como un órgano principal de la OEA en el artículo 106 de la Carta de la OEA. ¿Qué significa eso? Que la comisión fue creada primero, antes que la Corte Interamericana, y que nuestro mandato es mucho más, incluye sin duda las peticiones y los casos, pero tiene más dimensiones. Tenemos una función establecida en la Convención Americana, artículo 41, de monitorear y defender derechos humanos. Y lo hacemos precisamente con una serie de mecanismos. Por ejemplo, las visitas in loco, las visitas de país, los informes y observaciones, los comunicados de prensa ante diferentes circunstancias. Y por otro lado, además de esto, las medidas cautelares, que son las medidas cautelares ante cualquier situación que implique un riesgo y un daño inminente y una urgencia. La comisión otorga medidas cautelares. Eso significa que es diferente al tema de peticiones y casos, donde se tiene que agotar la vía interna. Le cuento entonces, estas son las dimensiones y las herramientas de trabajo en la Comisión Interamericana. Segundo punto que quiero destacar, no todos los casos que llegan a la comisión van a la Corte Interamericana. Y eso también es importante porque muchas veces se dice, pasó esto, entonces me voy ante la Corte. No, primero hay que agotar recursos internos, luego hay que ir ante la comisión y luego la comisión evalúa si envía o no el caso a la Corte. ¿Y por qué le quiero decir eso? Porque hay muchísimos casos en los cuales la comisión llega a soluciones amistosas entre el Estado y las víctimas y se establece un mecanismo de recomendaciones que también monitoreamos. Explicado esto, digamos, de los mecanismos que quería explicar para que haya claridad en el público que nos está escuchando, le hablo de las tendencias. La Comisión Interamericana se adapta siempre a lo que está sucediendo en materia de monitoreo, investigación y defensa de los derechos humanos. Nosotros seguimos la doctrina interamericana, la doctrina de los derechos humanos. Los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos que tienen que responder ante la realidad. ¿Y cuáles son los retos que tenemos en este momento? Le hablo de algunos solamente. En primer lugar, y voy a empezar no casualmente, sino de manera muy directa, la preocupación enorme que tenemos ante el incremento de la violencia de género. Y cuando hablo de violencia de género, hablo con una mirada de continuo de la violencia. Hablo de las niñas, hablo de las mujeres, jóvenes, de las adultas mayores. Eso lo podemos vincular a las respuestas que los estados dan. Voy a utilizar un ejemplo que es muy conocido, tristemente generalizado, el feminicidio. Casi todos nuestros países tienen leyes contra el feminicidio, tipifican el feminicidio, pero yo les haría una pregunta, ¿acaso el feminicidio ha disminuido? ¿Acaso no sigue dándose? Está muy bien la tipificación, pero ¿cómo trabajamos, además de la protección de las víctimas, con la prevención de los hechos? Y así por el estilo, Mabel, el acoso sexual, el acoso callejero. Las mujeres, y lo digo y usted también lo puede entender perfectamente, hemos sufrido y sufrimos durante toda nuestra vida estas situaciones de acosos que han estado muy naturalizados. Cuando empezamos a analizarlo desde el principio de no discriminación, desde la Convención Americana, nos damos cuenta que se trata de infracciones y violaciones a los derechos humanos. Esa es la primera tendencia. Lo segundo, lo que estamos viviendo en el día a día, el COVID-19. La Comisión Interamericana trabaja con un plan estratégico, pero nadie podía prever la situación de COVID y nosotros reaccionamos.
creando una sala que se llama la SACROI COVID-19, una sala de coordinación y respuesta inmediata, porque en ese momento, mientras cada estado debía tomar medidas como emergencias sanitarias, cierre de fronteras, confinamientos, la comisión tuvo que estar a la altura, revisando cada una de estas medidas a la luz de los estándares, y publicamos la resolución 1-2020, Pandemia y Derechos Humanos, revisando cada medida de los estados y dando recomendaciones específicas. Y seguimos trabajando. Tercer elemento importantísimo, la independencia judicial. No solamente a partir del nombramiento de los jueces, sino también los mecanismos de control, la preocupación que tenemos ante las amenazas, la preocupación que nos da cuando los poderes ejecutivos tratan de cooptar los judiciales. Cuarta tendencia, y aquí se lo digo a usted, a Fernando, a cada una de las personas que están aquí, la preocupación que tenemos por la persecución a los periodistas, a la libertad de expresión. Nosotros estamos documentando las amenazas y las muertes de periodistas lamentablemente se siguen produciendo en nuestra región. Finalmente, el tema del trabajo del Caribe. La Comisión Interamericana trabaja con la región, pero también con el Caribe. Y en esa línea nos preocupa también el tema del cambio climático. Digamos, estos son como los 5 o 6 temas que le puedo plantear rápidamente. Sí, verdaderamente le agradecemos que haya resumido en esos 6 grandes criterios. Vamos a tener que ir a una pausa, si nos acompaña, por favor, después de la cual quisiera que concretice esos 6 criterios. Sobre todo nos interesa en el Perú, pese a que no puede hablar usted sobre casos nacionales, el tema de la prensa, porque no se trata de un país u otro. En varios de ellos se ha notado que hay una degradación de las condiciones en que los periodistas trabajan, amenazas de múltiple tipo que vienen sea del Estado o de grupos en la sociedad. ¿Qué prioridad representa para ustedes garantizar que en todos los países en los que tiene jurisdicción la comisión que usted preside haya un respeto a la prensa libre, es decir, crítica del Estado? Claro que sí. Bueno, entonces nos acompaña. Sí, ¿podemos claro continuar, sí, señora Mantilla? Sí, no, vamos de frente, por favor, contéstenos sobre este punto. Claro. Constata la comisión que en varios países de la región hay amenazas que se han agravado hacia los periodistas independientes. Claro que sí. Aquí quiero hacer mención a que la comisión, además del pleno de comisionados, somos 7 comisionados y comisionadas, tenemos 2 relatorías especiales. Una, la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otra, la Relatoría de Libertad de Expresión, que ahora lidera el especialista Pedro Vaca. Y lo que hemos encontrado a través de ese trabajo, yo invito a visitar nuestros informes y visitar las páginas, es la violencia alentada muchas veces por discursos públicos contra los periodistas. Calificar a los periodistas en general, y como usted bien dijo, yo no me puedo referir al caso del Perú, hablo de una tendencia regional, es la violencia alentada, ofendiendo a los periodistas, pero además vinculándolos a casos de corrupción o a intereses políticos ideológicos, pone en riesgo no solamente la credibilidad del periodista, sino su vida. Otro segundo elemento, la impunidad de la violencia contra la prensa. No solamente la violencia que puede ser verbal, sino incluso las amenazas y las persecuciones. Voy a citar un caso, el caso de México. Nosotros nos hemos pronunciado, yo tuve recién una entrevista con Carmen Aristegui y también hemos hecho un comunicado de prensa preocupándonos, expresando nuestra preocupación ante las amenazas y muertes de periodistas. En muchos casos, en el caso de México, identificamos una periodista que contaba con medidas de protección y sin embargo fue asesinada y que tenía, digamos, amenazas constantes. Incluso los riesgos como que se han sofisticado, ¿no? Y entramos al tema de las tecnologías. Tenemos un comunicado de prensa por ciertos elementos que encontramos de espionaje, ¿no? El programa Pegasus fue identificado en el caso de El Salvador. Nosotros no afirmamos que esto sea una responsabilidad del Estado. No podemos hacerlo porque no tenemos esa evidencia. Pero sí, Yulisa, pero lo que sí tenemos, solo para tener la idea... Sí. Bueno, dígame. No, Yulisa, yo le quería preguntar, a ver, en esta situación de evidente riesgo y amenaza a las libertades de expresión y de prensa en la región, ¿de qué manera la Comisión puede de alguna manera articular esfuerzos con las autoridades de cada país para que justamente estas medidas de protección a los periodistas puedan fortalecerse?
Bueno, mire, ahí en su pregunta, que le agradezco mucho, es la tendencia, y lo único que quería decir es cómo hay también una persecución y una amenaza específica para el caso de las mujeres periodistas, y solamente para terminar la idea de Pegasus, que es este programa de espionaje que fue detectado primero en México y luego en El Salvador. Como digo, no estoy afirmando que sea caso del Estado, pero lo hemos detectado. Encontramos en el caso de El Salvador testimonios de mujeres, periodistas mujeres, que habían sido sus teléfonos celulares hackeados y sus fotos familiares o personales estaban siendo utilizados para amenazas. Entonces, digamos, en esta línea, la comisión ¿cómo actúa? Como le digo, en primer lugar, con la Relatoría de Libertad de Expresión y la labor de monitoreo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos informes específicos sobre agresiones y libertad de prensa, por ejemplo, para el caso de las mujeres. En segundo lugar, con las visitas de país. Nosotros solicitamos, obviamente, hay que conseguir el permiso del Estado para que nuestro relator libertad de prensa pueda viajar a los diferentes países. En tercer lugar, las reuniones con las organizaciones de periodistas independientes, donde encontramos testimonios de víctimas, riesgos que nos permiten monitorear. En cuarto lugar, nosotros tenemos las llamadas cartas artículo 41, artículo 18, que son cartas confidenciales que la Comisión envía a los estados pidiendo información específica sobre determinados casos, pero para el tema de periodistas, pero en general. Son cartas confidenciales. La Comisión guarda el principio de confidencialidad. Finalmente, el tema de los comunicados de prensa. Si ustedes revisan nuestros comunicados de prensa, nosotros recibimos información, esa información se traslada al Estado, el Estado envía sus observaciones y la Comisión finalmente publica estos comunicados de prensa. Adicionalmente, el tema de seguimiento de recomendaciones. Cada uno de los informes, le hago un ejemplo, porque es libertad de expresión, pero la Relatoría de Libertad de Expresión también trabaja el tema de las protestas. Hemos tenido casos de protestas del año pasado, Chile, Perú, Colombia, ¿no? Y en ese lado viene una labor de ponderación de la Comisión, la respuesta del Estado, que tiene que garantizar la seguridad, pero cómo esa garantía de seguridad no puede implicar cortar el derecho de las personas a expresarse. ¿Cómo hacemos esa ponderación? Ahí viene el trabajo de la Comisión Interamericana, con nuestras recomendaciones y solicitudes de visita. Eso. Muchas gracias, señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos entonces que se puede contar con esa instancia judicial supranacional. Cuasi judicial. Una vez que se hayan agotado, nos ha hecho insistir, los recursos en el plano interno nacional. Muchas gracias y felicitaciones por su nombramiento. Buenos días, señora. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias. Ahora sí vamos a ir a una pausa.